vamos, ¿sí? Así que diga conmigo, constante actitud de servicio. Dígamelo con fuerza, a ver. Constante actitud de servicio. Bueno, dígale al que está al lado, eso es lo que voy a tener a partir de hoy, ¿sí? Porque yo creo que estamos flojos con la constante actitud de servicio, ¿me está entendiendo? Muchos queremos, decimos, pero muchas veces servimos a quien nos conviene, a quien nos va a devolver el servicio, pero el servicio es constante, ¿sí? Es constante y es una actitud que debe estar en todos nosotros. En esta noche vamos a estar hablando de algunas señales de los que sirven a Dios. Diga conmigo, algunas señales de los que sirven a Dios. Entonces, no es lo mismo ser un servidor público. Ustedes saben quiénes son los servidores públicos. Ay, ya te lo maté. ¿Quiénes son los servidores públicos? ¿Dónde trabajan los servidores públicos? En la administración pública, en la administración municipal, están atendiendo al público, ¿verdad? Y dígame, si no hay muchas veces chistes y representaciones de los empleados públicos que lo hacen hacer cola y después que hace cola le falta esta comita y después que arregla la comita le falta la estampillita, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente sea así? Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta y en lugar de tener las señales de un servidor público del cielo, parecemos servidores públicos de acá de la tierra. Así que hoy vamos a aprender cuáles son las señales que Dios espera de un hijo de Dios para que sea un servidor. ¿Cuántos quieren ser servidores de Dios aquí? ¿Usted quiere servir a Dios? Entonces lo primero que usted tiene que entender es que usted tiene que estar dispuesto a servir a Dios en donde Él quiera que sirva. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero ser un servidor de Dios. Y buscamos y elegimos aquellas cosas con las que nosotros pensamos que podemos ser mejores. ¿La verdad? ¿Sí? Pero Dios ve nuestras vidas y ve la historia que se está escribiendo hoy desde mucho más arriba que nosotros. Y Él sabe dónde poner a cada uno de sus siervos. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere servir a Dios? Y ya son menos, ¿no? No vaya a ser que Dios me mande a la China. Mire, usted tiene que aprender que si usted quiere servir a Dios, pues entonces usted tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere. ¿Es lógico o no es lógico? ¿Sí? Hay mucha gente que hoy está sirviendo, por ejemplo, en pro de una situación mejor, en la situación política, ¿verdad? Entonces mucha gente trabaja para un político, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué está esperando? A ver, que me dé tal cosita, que me dé tal otra. Pero la verdad, ese hombre le va a dar lo que le pueda dar. Es así, ¿no es cierto? Con Dios no podemos acomodarnos. ¿Sí? Por ejemplo, había una mamá que se arrimó a Jesús y le dijo, Señor, una cosita nomás. Ahí cómo son las mami, ¿no? Que ellas siempre están buscando una cosita que quiero pedir para mis hijos, Señor. ¿Qué cosa? Que cuando vengas ellos estén uno al lado tuyo y el otro al otro lado, sentado. Nada pidió, ¿no? Bueno, muchas veces nosotros pretendemos que Dios nos ponga en un lugar especial. ¿Y sabe qué? Así va a ser. Pero tenés que aprender que lo especial no está dado por el lugar que ocupas, sino porque Dios te pone en ese lugar. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios me ha llamado a servir limpiando el salón, ese es un lugar especial. Si yo lo hago porque hoy me tocó limpiar, para usted ese servicio no es especial. Pero si usted lo hace de parte de Dios, este servicio será especial. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe qué hace Dios con los siervos que valoran servir? Los va levantando cada vez más, porque sirven. Pero una persona que solamente va a estar contento si es jefe, si está más allá, si está más arriba, esa clase de persona no prospera en el reino de Dios.
está entendiendo? Y vamos a ir aprendiendo, por eso le digo, algunas señales de los que servimos a Dios. Amén. ¿Está dispuesto a aprender hoy? Dígame amén. Se me están mirando fijo. Mire que no hace frío, está lindo el tiempo, así que vamos a disfrutar de este día especial. Todas las personas de una u otra manera estamos sirviendo a alguien o a algo. Todos estamos sirviendo a alguien. O a Dios o a algo. En algún trabajo, usted es un servidor en su trabajo. Hay jefes y jefes, hay jefes que vale la pena servirlos y hay jefes que, bueno, no te queda otra que tener que servirlos, ¿verdad? Yo conozco varias hermanas que han trabajado y que trabajan en el magisterio y muchas de ellas tienen que sufrir a veces con las situaciones de las directoras y cómo son a veces, ¿no? Hay muy buenas directoras y hay directoras que son más o menos, ¿verdad? Y tenemos que servir y siempre vamos a tener a alguien a quien servir. Ahora Dios está pretendiendo de que cada uno de nosotros podamos distinguir en esta noche, en primer lugar, a quien estamos sirviendo. ¿Usted está sirviendo a Dios? ¿Está sirviéndolo a Dios? Vamos a ir aprendiendo eso. Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19. Búsquelo para que lo podamos leer juntos. Me apareció algo rico por acá, así que vamos a aprovechar mientras usted lo busca. Sí, tómese su tiempo. Ya lo tiene. Dice así el apóstol Pablo que escribe esta carta a los romanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Preste atención. Las iglesias, desde el comienzo, el apóstol podía escribir sobre esto, está conformada por personas que antes estuvieron bajo otro señor, bajo el servicio de cosas malas. Aquí les llama sirviendo a la iniquidad, a las cosas que no son de Dios, pues a la inmundicia y a la iniquidad. Pues estas cosas son las que de una u otra manera pretenden que nosotros les sirvamos. Hoy en día es lamentable, nosotros no nos damos cuenta y nuestros hijos no se dan cuenta de la exposición sexual en la que se encuentran. Nosotros cuando éramos chicos, si hubiésemos de pronto, o si nuestros abuelos, si nuestros padres hubieran visto lo que uno ve en la calle, pero salen corriendo y se meten adentro, pensarían que se han vuelto todos locos. Claro. Vivimos hoy tiempos de una exposición de la inmundicia como si fuera algo normal, algo lindo, algo agradable. ¿Me está comprendiendo? Y nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces estamos bajo ese poder de inmundicia. En nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar, muchas veces lo hacemos bajo ese poder de inmundicia. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es darse cuenta, todos tenemos que darnos cuenta, que antes de servir a Dios estuvimos al servicio de la iniquidad y la inmundicia, que son armas que este sistema emplea para mantenerlo bajo su poder. Uno dice, nadie quiere la inmundicia, sin embargo, es lo que más vende. ¿Me entiende? Si nosotros acá ponemos varias chicas con poca ropa ahí afuera, unos carteles bien grandes, venga que va a ser feliz, y se nos llena la iglesia. Porque es la manera, el código de este sistema inmundo que la gente entiende. ¿Me está comprendiendo? Denigrando al ser humano, pero a la vez haciéndole sentir que eso es bueno.
Nosotros venimos de ahí, entonces tenemos que tener cuidado de no estar bajo ese servicio. ¿Me está entendiendo? Sin darnos cuenta, favorecemos a la inmundicia y la iniquidad. Pero Dios nos llama ¿a qué? Dice que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Entonces hoy vamos a aprender las características de aquella persona que dice, bueno, yo quiero servir al Señor. Amén. Primera característica. El que sirve a Dios, diga conmigo, el que sirve a Dios, solo sirve a Dios. Ahora vamos todos juntos. El que sirve a Dios, solo sirve a Dios. Ahora dígamelo como para que yo escuche, porque se... A ver, ¿cómo es? Exactamente, el que sirve a Dios, solo sirve a Dios. Y esto parece muy obvio, pero muchas veces no es así. Hay mucha gente que quiere servir a Dios y... otra cosita más. Señor, yo te voy a servir, pero tengo un sueño ahí tan grande en mi corazón. No sabes, Señor, yo quiero. ¿Me está entendiendo? ¿Usted quiere servir a Dios? Pues tiene que saber que los que entramos a servir a Dios, solamente servimos a Dios. ¿Está entendiendo? ¿Tengo que dejar todo? Sí, tenés que dejar todo. No podés servir a Dios y a alguien más. Ahora fíjate lo que dice acá el Señor. Lucas 4:8. Y esto se lo dice al diablo, ¿sí? Que venía a tentarlo. Mirá qué sencillo lo que el Señor Jesús le dice, y qué profundo, y que muchas veces, por no tener en cuenta esto, terminamos haciendo mal las cosas. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo le dijo el Señor? Vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás, porque yo soy bueno. Así le dijo. ¿Pero era bueno Jesús? Sí era bueno, pero no le dijo porque soy bueno. Vete de mí, Satanás, porque soy poderoso. Así le dijo. ¿Que no era poderoso Jesús? Sí. ¿Pero qué le dijo? Vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque al único que él adoraba era a Dios. Y al único que él servía era a Dios. Ahora yo te quiero mostrar algo que vos haces y que ya lo estás haciendo. ¿A cuántas personas le cantás canciones como le cantás a Dios los domingos? ¿Verdad que a ninguno? ¿Verdad que solo lo haces a Dios? ¿Delante de cuántas personas te postrás en adoración? Como lo hacemos en las vigilias, como lo haces en tu casa. ¿Delante de cuántas personas lo haces? ¿Verdad que solamente de Dios? Entonces una cosita te está faltando. Que también aprendas que el servicio es solamente a Dios. Amén. ¿Y cómo hago, pastor? Porque aquí me está diciendo que deje de trabajar, que deje de hacer lo que estoy haciendo. No te estoy diciendo que deje de hacer eso. Te estoy diciendo que cambies la actitud con la que estás sirviendo o trabajando. Muchas veces nosotros nos ponemos bajo el poder de un hombre para servirle o de una mujer para servirle y no bajo Dios. Y después nos va mal y decimos, mira Dios, cómo me ha ido de mal. Y el Señor nos dice, yo no te dije que hagas eso, porque Él nos enseña que solamente a Él tenemos que servir. ¿Cuántos señores podemos tener? Solamente uno, no dos señores, solamente uno. Y esto es lo que enseña el Señor Jesús en otro pasaje de ahí, de Lucas también, 16:13, búsquelo. Camine unos capítulos más adelante, Lucas 16:13, mire lo que dice. Ningún siervo puede servir a dos señores,
Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí nos da el ejemplo de las riquezas, es decir, de aquello que buscamos en un trabajo. Buscamos mejorar, ¿verdad? Muchas veces es tanto lo que anhelo un trabajo que no me doy cuenta que lo que estoy anhelando es tener un Señor aparte de mi Señor. ¿Está entendiendo? ¿Sabes quién te va a prosperar? Dios. ¿Sabes quién te puede enriquecer? Dios. Si vos estás poniendo tus ojos en otra cosa que no sea Dios, sea una multinacional, sea un trabajo, sea un negocio que estás desarrollando, sea un plan que estás realizando con el propósito, si eso está por encima de Dios, vas a fracasar. Y esto no quiere decir que te vaya a ir mal, porque de verdad te digo, Dios te va a ayudar aún a que te vaya bien. Pero ese bien que te va a ir, en lugar de acercarte a Dios, te va a alejar de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuidado. Dale un codazo al que está al lado. Por las dudas, mira, se ha dormido y no le agarró esta palabra, ¿sí? Los que servimos a Dios, ¿a quién servimos solamente? A Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? En este tiempo político surge aquella expresión de puntero político, ¿verdad? ¿Quién es el puntero político? Wow. ¿A quién le dicen puntero político? A la persona que ¿qué hace? A la persona que tiene un grupo de gente, ¿verdad? Que va velando por el bien de esa gente, ¿no es cierto? Y es un nexo entre el político y la gente, ¿se entiende? ¿No es cierto? Bien. Para que usted lo entienda, bueno, no sé si lo va a entender porque ninguno sabía que era un puntero político. No sé si le voy a complicar la existencia, pero bueno, se lo digo. Para que usted entienda, y yo sé que aquí hay hermanos que trabajan en política, ustedes no trabajan para un hombre, ustedes trabajan para Dios. ¿Me están entendiendo? Si miramos a Dios y si Dios es nuestro Señor, la visión que ustedes tienen va a ser mucho más amplia. La bendición que ustedes van a manejar va a ser mucho más grande. Y la responsabilidad que ustedes van a desarrollar va a ser mucho más amplia. ¿Me están entendiendo? Cuando yo aprendo a servir a un solo Señor. Cuando algo logra meterse por encima de Dios, porque yo considero más que es el señorío de Dios sobre mi vida. ¿Está entendiendo? Puede ser en tu trabajo. De pronto, el trabajo donde estoy se transforma en algo más importante que Dios. Pues vas a perder lo más grande, que es el señorío de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Sí o no? ¿Lo entienden? Entonces, una primera señal del que sirve a Dios es que solamente sirve a ¿quién? Dios. A Dios. Entonces, sea que vas a tu trabajo, sea que vas a abrir tu negocio, sea que estás trabajando en la política, tu visión, ¿dónde está? En Dios, en lo que Dios quiere. ¿Está entendiendo? Y me doy cuenta que estoy en un tiempo histórico haciendo la voluntad de Dios para esta tierra. Amén. Amén. Mi Señor es Dios, un siervo de Dios, un servidor de Dios, solamente sirve a Dios. Segundo, diga conmigo, el que sirve a Dios tiene en claro a quién agradar. Ahí está. El que sirve a Dios tiene claro a quién agradar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Búsquelo. Gálatas 1:10.
Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en esta trampa muchas veces nos hace caer el enemigo, porque uno como cristiano quiere caer bien, ¿verdad? Porque pensamos que si caigo bien, esta persona se va a arrimar a Cristo, ¿verdad? Entonces me pongo un aro bien grande para caerle bien a los que usan aro, Me hago un flor de tatuaje, así lo ganan todos los tatuados. Y bueno, me empiezo a drogar para ganar a los drogadictos. Y empiezo a tomar para... ¿Está entendiendo? Y yo le exagero. Yo sé que uno no quiere llegar a esos extremos, pero en algún lado uno empieza a caminar hacia ese extremo. Dios no nos ha puesto para agradar a los hombres. Es más, le caemos pesado a los hombres. Le vamos a caer mal. Cristo no le caía bien a la gente, por eso lo terminaron crucificando, porque venía a hablar de una vida que los demás no estaban viviendo. Y vos, como hijo de Dios, no estás llamado a agradarle a la gente, estás llamado a agradarle, dígamelo con fuerza, a Dios. Usted está llamado a agradarle a Dios. Pero esto no te pone en el papel de religioso de que no me junto con este y le largo semejante palabra al otro y lo aplasto al otro. No está queriendo decir eso el Señor. Porque tenemos que ser corteses, amables, ya lo vamos a estar viendo a esto. Pero cuidado con por agradar a alguien, dejar al Señor. ¿Está entendiendo? Llega el horario de la reunión y me cae la visita. ¿Cuánto les ha costado soltarse de las visitas? Dígame si muchas veces usted estaba preparado para ir a la iglesia, la visita le cae. Y justo de eso que le gusta a tu mamá, y se sientan y no se van más. Y usted está en ese momento pensando, si le digo que me voy a la iglesia, pobrecito, lo hago sentir mal. Y yo te aseguro que si vos vas a la casa de esa persona y estaba saliendo un bingo, te dice, ¿sabes qué? Me voy al bingo, chao, vení conmigo, pero yo me voy al bingo. ¿Me está entendiendo? No se va a quedar a tomar mate con vos. ¿Me estás comprendiendo? Entonces muchas veces nosotros, por ser bonitos, por agradarle a la gente, descuidamos de servir a Dios. Cuando vos venís a la iglesia a congregarte, no venís a la iglesia somos todos. Cuando venís a este lugar a congregarte, estás haciendo un servicio a Dios. Y obvio que muchas veces te van a presentar cosas que te van a poner frente a la decisión de servir o no servir a Dios. Mira, te voy a contar la experiencia de una hermana a quien y recordamos con mucho cariño, pero en el lecho de su cama, muy enferma, me dijo esto: hoy me doy cuenta cómo he sido de mal, cómo he estado de mal delante de Dios con respecto a mis hijos y con respecto a mi familia. Porque cada vez que tenía que ir a la reunión, no iba por quedarme con ellos. Porque en mi pensamiento estaba, si yo me quedo, ellos no van a ver mal la iglesia, no lo van a ver mal al Señor. Pero hoy me doy cuenta, me decía esta hermana, que pocos días después partiría con el Señor. Hoy me doy cuenta que ellos no entendieron así. Que cada vez que yo me quedé con ellos, en el fondo les estaba diciendo, no es tan importante Dios, por eso me quedo con ustedes. ¿Me está entendiendo? ¿Vos querés servir a Dios? Pues tenés que saber que tenés que agradarle a Dios, antes que a los hombres. ¿Está comprendiendo? ¿Sí o no? Usted tiene que aprender que tiene que agradar a Dios. Si Dios dice no, por más que cientos de personas digan sí, usted tiene que aprender a decir no. Pero yo voy a perder todo si es que digo no.
Si vos decís no, vos le estás dando a Dios la oportunidad de obrar en tu vida. Pero si vos decís sí, estás cerrando la posibilidad de que Dios te bendiga. ¿Me está comprendiendo? Entonces, segunda cosa, el que sirve a Dios tiene claro a quién quiere o a quién tiene que agradar. Tercero, el que sirve a Dios aprende a ser humilde. ¿Sí? Diga conmigo, el que sirve a Dios aprende a ser humilde. Y digo aprende porque la humildad es algo de todos los días. No es que uno ya dice, ya soy humilde. En algunas áreas capaz que alcanzamos cierta humildad, pero por ahí no somos tan humildes. Cuando nos señalan algo, ¡pum!, nos levantamos, ¿verdad? Mateo 20, 26 al 28. Búsquelo, por favor. Esto es parte de la respuesta que le da Jesús a aquella mamá, ¿se acuerdan? Que les contaba que quería que los hijos estén allí, uno a la diestra y el otro a la izquierda de Jesús. Dice así: mas entre vosotros no será así. ¿Qué es lo que no será así? Que en la vida natural, en nuestra sociedad, a los servidores públicos los honramos de una manera muy particular, cuando en realidad son servidores públicos. Son personas que han luchado y han trabajado ¿para qué? ¿Para qué? Para servir a las personas, ¿se está entendiendo? Y nosotros, ¿sabe lo que hacemos? En lugar de buscar que sirvan, a veces evitamos ese servicio. Por eso muchas veces yo les decía que como siervos de Dios, a veces corremos, y de hecho todos corren con este peligro, que yo entiendo que tiene que haber un respeto, que tiene que haber un trato, ¿no es cierto?, acorde a cada una de las personas. Pero un siervo de Dios, como un servidor en cualquier área de la vida, tiene que aprender a mantener un lugar de servicio. ¿Está entendiendo? En nuestros días no se lo ve así. Cuando uno habla de servir, muchos dicen, yo prefiero que me sirvan y no servir. Usted ha visto cuando hacemos algún evento, ¿se acuerdan los locros? O cuando nos juntamos a compartir algo. En este mes nos vamos a juntar a compartir juntos el Día de las Familias Amigas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Cuando hablamos de la agenda del año, en el comienzo del año. Ahora, siempre pedimos voluntarios para que sirvan. Y siempre vemos con alegría que son rápidos los hermanos que se levantan, no necesariamente jóvenes, porque nadie ha dicho que los jóvenes tienen que servir, todos podemos servir. ¿Me está entendiendo? Así como el mayor dice, los jóvenes me tienen que servir, así también un joven puede pensar, estoy esperando que el mayor me dé el ejemplo. ¿Está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces mire lo que Jesús le dice, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué será? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Usted quiere que Dios lo levante? No, no quiere. Me voy a predicar a otro lado, ¿sí? ¿Quiere o no quiere? Pues tiene que servir a donde usted está, en donde usted Dios lo ha puesto. Usted tiene que servir a Dios. Si usted está trabajando en un negocio vendiendo, usted tiene que decirle, Señor, vos sos mi Señor y a vos te voy a servir hoy. ¿Qué quieres que haga? Si usted está sirviendo en una multinacional, le tiene que decir, Señor, esta multinacional no es la que me da el dinero, vos me das el dinero, así que, ¿qué querés que haga hoy? ¿En qué te sirvo? ¿Me está entendiendo? Si usted está trabajando en otra área, usted tiene que buscar a Dios como su Señor para servirle. ¿Está entendiendo? Y entonces, en la medida que usted
vaya sirviendo al Señor, Dios se va a encargar de mantener su servicio. Pero si usted, el trabajo que tiene es para servirse a usted, es para hacer su propio negocio, es para su propia comodidad, es para, ¿me entiende? En el egoísmo ese propio de que ahora yo tengo, de que ahora yo estudié, de que ahora yo tengo el título, de que yo tengo el poder, usted no va a alcanzar el beneficio de la presencia de Dios sobre su vida. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Usted quiere continuidad en su vida laboral, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted no quiere que le vengan con que, uy, mira, ahora me han sacado de acá, ¿verdad? Usted quiere crecimiento económico donde usted está, ¿verdad? Usted quiere que lo traten bien, ¿verdad? Pues vaya y hable con su Señor, que es Dios, y arréglesela con Él, porque estas tres que vamos viendo, yo le aseguro que al menos una no la está cumpliendo. Si usted sirve al Señor en donde usted está, escuche bien, Dios, que es su Señor, se va a encargar de mantener su trabajo. Pero si su trabajo es para hacer su propia vida y usted ahí en el trabajo hace lo que se le da la gana, en el trabajo se olvida de que es cristiano, se olvida de que tiene una palabra de Dios y usted se mimetiza con toda la gente, les hace chiste a todos para quedar bien con todos, que no digo que no haga chiste, a mí me parecen buenos los chistes, ¿sí? Pero no zarpándose, ¿sí? Me parece perfecto, pero si usted se olvida de lo más importante que es Dios, después no se asuste cuando las cosas no salen bien. Y no es que Dios quiera y le haga daño porque esté malo, no. Es usted el que se hace daño. Porque usted se está olvidando de estos principios que Dios espera de usted que quiere servir a Dios. Amén. En los estudiantes lo mismo, ¿sí? Ustedes están sirviendo al estudio, yo sé que no. Lo que menos quieren hacer es servirle al estudio, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? De alguna manera, ustedes están en pro de un sueño. Pero no es ese sueño el que tiene que ser su Señor. Es Dios el que tiene que ser el Señor de ustedes. Mientras ustedes vayan a estudiar y hagan bien y sirvan a Dios y estén atentos a la necesidad de la gente, de sus compañeros, Dios se va a preocupar en ayudarlos a que sigan adelante. ¿Me está entendiendo? Es decir, van a tener la ayuda de Dios. 4. El que sirve a Dios, diga conmigo, el que sirve a Dios aprende a ser diligente. ¿Sabe qué es ser diligente? Es ser rápido, es ser preciso, es hacer las cosas bien y hasta un poquito más también. ¿Me está comprendiendo? Cuando uno pide algo, cuando uno necesita algo y tiene un hijo diligente, uno dice, alcanzame la cuchara, y el hijo le trajo una cuchara chiquita, grande, un cucharón por las dudas. ¿Me está entendiendo? Diligente. Pero cuando usted no tiene un hijo diligente, dice, alcanzame la cuchara, y el hijo todavía está por ahí jugando con cualquier cosa. ¿Qué era, mamá? ¿Está entendiendo? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:11. Búsquelo, Romanos 12:11. Y de paso, aquí usted va a ver uno de los peligros del servicio. Dice así el apóstol: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Recién les decía que un servicio que hacemos a Dios es venir a este lugar a alabarle, a adorarle cada domingo, ¿sí? Es un servicio, es algo que ministramos a Dios. ¿Me está entendiendo? Usted quiere ser diligente. Pues si uno es diligente va a venir todos los días, ¿verdad? Todos los días domingo, que reunión, no va a venir mañana, pasado, porque usted ha dicho que tiene que venir todos los días, ¿no? ¿Sí? Ahora, una persona diligente va a prever
todo lo necesario para poder estar. Usted tiene que ser diligente en este aspecto, previendo todo lo necesario para que ese día yo tenga el día libre para estar con el Señor. ¿Usted es diligente para venir? O a veces dice, no, se me ha hecho tarde. ¿Cómo se te puede hacer tarde? Entonces ni siquiera te acordaste que ibas a venir a la reunión. ¿Me está entendiendo? Porque usted a su jefe no le diría, no he venido ayer, se me hizo tarde, ni cuenta me di que tenía que ir a trabajar. Porque ahí nomás lo sacan, ¿verdad? Pero mire la misericordia de Dios, que al siguiente domingo venimos y el Señor nos abraza de nuevo. Pero no siempre será así. Porque Dios también es juez. Y mira cómo nos comportamos. Y mira cómo actuamos delante de Él. ¿Me está entendiendo? Entonces tengo que aprender que si quiero servir a Dios, tengo que aprender a ser diligente. Ya tengo que estar previendo esta situación. Tenemos la reunión de matrimonios el sábado 1 de agosto, ¿sí? Hemos quedado con los hermanos que están viniendo, que la quieren todos los meses, así que vamos a empezar el primer sábado de agosto y probablemente el último sábado de agosto también, así que ya le voy anticipando. Pero para estar en la reunión de matrimonio tengo que ser diligente, tengo que prever, yo tengo que manejar los tiempos, acomodar las situaciones y no que las situaciones me acomoden a mí, ¿me está entendiendo? Tomar decisiones con diligencia para poder hacer la voluntad de Dios. Finalmente, número 5. El que sirve a Dios se alinea con la palabra de Dios. Usted no puede servir a Dios y no saber lo que Dios dice en su palabra. ¿Usted quiere servir a Dios? Pues yo le voy a leer algunas cosas que Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Mire lo que el Señor dice. Y mire, ahí estaba en la Biblia. Y usted dice, yo no sé por qué, yo no crezco en el servicio. Pues capaz que no pasó por este espejito para ver su vida. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Ya lo tiene. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Peleador. ¿Usted conoce gente peleadora? Qué cosa fea la gente peleadora. A mí me da vergüenza hermanos, que no los conozco porque si los conociera los hablaría, pero hermanos que hacen publicaciones peleándole a la gente. Vimos con mi esposo una publicación de gente burlándose y agrediendo a los católicos. No estamos de acuerdo. No nos manda eso. Entonces lo primero que usted tiene que aprender es dejar de ser peleador. ¿Y por qué no somos peleadores los hijos de Dios? ¿Sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Tenemos un papá que nos defiende. Amén. No tenés que aprender a pelearte vos. Yo sé que hay muchos, y especialmente aquellos que vienen de familia numerosa, ¿verdad? Y más cuando a veces no había todo lo que tenía que haber en la casa, tienen que aprender a pelear, porque si no pelean no comen, ¿verdad? Perro que... No, ¿cómo era eso, che? El que no llora no mama, así es, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acá el que no pelea no come. Así que bueno, usted ya no está ahí. Si bien cayó en una familia más numerosa, pero tiene un papá omnipresente que está en todo lugar. Esto no significa que uno tiene que contestar correctamente al que le tiene que contestar, ¿me entiendes? No es que somos tontitos y que vienen y nos dicen cualquier cosa y nos quedamos calladitos, no. Pero no somos peleadores los que servimos a Dios. No andamos en la discusión, ¿me entiende? Que esto es así, que esto es allá, cosa que eso se lo ve en el mundo, no en una iglesia. Dice, porque el siervo del Señor, ya lo tiene, ¿no? Lo está leyendo. No debe ser contencioso, ni con la suegra, ni con el suegro, ni con la nuera, ¿no?
¿verdad? Ni con las cuñadas, ni con los cuñados. Yo me llevo bien con mis 2 cuñados y con mis cuñadas. A uno de los cuñados lo tengo acá, si quiere. ¿Sabe? Tenemos que aprender a llevarnos bien. No ser peleadores. No seas peleador. Amén. Mi papá tenía una expresión que la sacó del Martín Fierro, ¿sí? De andar arrastrando el poncho. ¿Usted escuchó esa expresión? ¿Qué era eso? Que lo dejaban al poncho medio ahí soltito para que alguno descuidado le pise el poncho y ya tenían la excusa para sacar el facón y abrirle el estómago, ¿sí? Y algunos somos así. Andamos con el poncho estirado, ¿no? Y estaba riendo, estirado el poncho, ¿sí? Le han hecho así y ya agarró la escoba, la revolvió. No, hermana, después no quiere que le digan otra cosa, ¿no? No, usted tiene que aprender a no ser contenciosa. Varones, no tenemos que ser contenciosos. Por ahí nos enojamos cuando no nos salen las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era chico, que tenía un auto que me gustaba tanto. Era tan lindo, pero yo tenía un problema cuando era chico. Me gustaba desarmar todo para ver cómo era. Entonces yo lo tenía, ya llevaba varios meses el auto conmigo. Tenía suspensión para mí, se movía tenía rueditas de goma, se le abrían las puertas, se le corrían los asientos para subir atrás. Para mí tenía la palanquita de cambio, una cosa preciosa. Pero yo no sabía cómo era dentro. Entonces un día ya no pude más y empecé a hurgarlo hasta que le saqué la puertita. Ya sabía cómo era el mecanismo. Cuando la quiero poner, no había manera para ponerla. Y me empezó a subir la bronca, ¿viste? Y cada vez más bronca y más bronca. Me acuerdo cuando el auto se transformó en un avión. ¿Sí tiene un avión? Un meteoro. Y la bronca más bronca era conmigo mismo, después tener que ir caminando y saber que lo iba a encontrar más roto de lo que estaba. ¿Me entiendes? Pero así es la contienda. ¿Me entiendes? Así es la contienda. No soluciona nada. Un siervo de Dios tiene que dejar de ser peleador. Deje de ser tan contestón. No hace falta. Amén. Amén. No haga sentir mal a los demás. Hay mucha gente que parece que llevan acá las jinetas, ¿viste? Los sargentos, ¿no? Nosotros, me acuerdo, en el servicio militar había un cabo primero, se llamaba el cabo primero Espejo. Para colmo tenía una voz de fea este hombrecito, pero él, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, nos molestaba a los soldados. Y ya éramos soldados viejos, ¿no? Y se paraba, ¡atención! Porque así hablaba. Y nos tenía que decir todo lo que teníamos que hacer. Póngase la media izquierda, la media derecha. Y así, y cada uno tenía que hacer como él decía. Y si no hacíamos como él decía, nos mandaba al baño, a la ducha, y ahí nos hacía hacer ejercicio vivo. Decía salto rana y todo, transpirado. Hasta que un grupo de soldados, este cabo no nos va a embromar más. Y le hicieron una manteada. ¿Saben lo que es una manteada? No. A la noche, cuando él volvía, ya iba a dormir, le tiraron una manta. Y no le pegaron a él, no. Le pegaron a la manta. Nada más que bueno, él estaba dentro de la manta. Al otro día apareció el cabo vendado, un parche por acá, el ojo morado, medio doblado. Compañía, levántese como quiera y vaya. Aprendió la lección. Bueno, no vaya a ser que a usted le pase lo mismo, ¿me entiende? Por ahí somos malos con los hijos. Estamos ahí encima. ¿Me está entendiendo? Y en lugar de generar un buen trato en la casa, generamos el llevarnos mal. ¿Me está comprendiendo? Lo mismo, hijos. Muchas veces los hijos son de perezosos, ¿no? Uno les dice, corriendo, alcanzame esto y va. No contencioso. ¿Querés servir a Dios? No seas contencioso. Decirle al que está al lado, no seas peleador, che.
seas peleador. Decirle, no seas peleador, en serio, ya está, no seas peleador, ya está que me enojo. Sí, no dice, amable para con todos. ¿Amable para quién? Para con todos. ¿A usted le gustaría que yo salude? Hola, ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Estaría feo, ¿verdad? Amable para con todos. ¿Verdad? Saludo a todos. ¿Verdad? Está por decir algo, pero yo le voy a decir que, ya que estamos en confianza, ¿sí? Pues saben, a veces tenemos cierto machismo. Y ustedes son amables conmigo, no digo todo, alguno. Mirá lo que está al lado. Ese no es, así de, vos no sos, quédate tranquilo. Pero por ahí tenemos esta cosa. Son amables conmigo y no son amables con mi esposa. Y yo y mi esposa somos uno solo, ¿verdad? Lo mismo que yo, vamos a suponer que está casado y lo declaramos, ¿no? Lo saludo a él y a la esposa ni la saludo. Estoy siendo descortés con él también. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? Entonces, sí, seamos amables con los niños, saluden a los niños, conózcanlos, saluden a los matrimonios. Parece que los hombres tienen miedo de saludar a las mujeres y las mujeres tienen miedo de saludar a los hombres. ¿Cómo es eso? No, acá no tenemos eso. ¿Sí? Nos saludamos todos bien, somos amables con todos. Amén. Con la suegra también. Con la nuera también. Con todos, amables con todos. Apto para enseñar. ¿Sabes por qué? Porque todos, diga conmigo todos los hijos de Dios en algún momento tenemos que enseñar y tenés que saber enseñar. Hay muchos de ustedes que saben enseñar cosas de la vida, pero no saben enseñar cosas de Cristo. Entonces usted tiene que aprender para enseñar, por eso están los talleres, por eso se vuelve a dar esta palabra en el taller, para que usted sepa qué cosa, enseñar a otro, apto para enseñar, aprenda a enseñar cosas, ¿sí? Si quiere un desafío, ¿cuántos varones tienen auto? ¿Sí? ¿Sabe manejar la esposa? A ver, lo desafío, enséñale. ¿Ah? Yo sé que acá en las vacaciones él iba a aprender a manejar, me dijo, ¿no? ¿Verdad? Ahí lo estamos preparando, Adrián, estamos orando para que sea lleno del Señor. Porque ahí se conoce, ¿no? Ahí se conoce cómo son. Porque al hombre cuando le tocan el auto, se le cambia la mirada, ¿no? Cuando le hacen sonar la palanca de la caja de cambio, ¡qué dolor! Apto para enseñar. Tenés que aprender a enseñar, hermano. Tenés que aprender a enseñar. Enseñale a tus hijos. Enseñale a cocinar a tus hijos. Enseñale a cocinar a tu esposo, ¿sí? Nunca va a hacer las comidas tan ricas como vos, pero en algún momento te va a hacer falta que sepa cocinar, ¿verdad? Yo sé algunas pocas cosas, nomás cocinar. Sé hacer salchicha, sé hacer hervida. Y no le pongo sal al agua, ¿no? No hay que ponerle sal al agua para hervir la salchicha, hermano. Al huevo duro sí, porque se afloja la cáscara. Así dicen. Yo siempre me olvido. Bien, apto para enseñar. Sufrido. Sufrido. ¿Sabe qué es lo contrario a una persona sufrida? ¿Qué es lo contrario? Un mimado. ¿Sabe cómo es un mimado? Pues todo le duele, todo le cuesta, no puede hacer nada. Aprende a ser sufrido. ¿Sabes que las situaciones de la vida muchas veces van cambiando? Hay semanas donde están todas las cosas parece bien, hay semanas donde parece que no están tan bien. Aprende a ser sufrido, aprende a levantarte igual, a alabar a Dios, a agradecer.
una actitud de fe delante de Dios. ¿Me está entendiendo? A ser sufrido, no a ser una persona mimada, que Dios, si no le ha hecho un día precioso, si no le ha puesto música para que se levante, ya no va a orar, no va a buscar a Dios. ¿Me está entendiendo? Aprende a ser sufrido, porque en estas situaciones que te están pasando no te pasan por casualidad, porque Dios es el alfarero, ¿verdad? ¿Ves o no? Sí. ¿Y vos qué sos? Y vos sos barro, como yo. Capaz que no tenés tan color a barro, pero bueno, algunos somos más barro que otros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Dios nos está formando. Y para formarnos necesita hacernos pasar por situaciones en donde volvamos a Él. Amén. Entonces dice sufrido. Si algo te cuesta, hermano, tener la ayuda de tus pastores, podés llamarnos, vamos a estar ayudándote en lo que necesites. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre. Una persona mansa no es una persona que se sube arriba para hablarle a los demás. Una persona mansa es una persona que aprende a estar al nivel de otro para corregirle de buenas maneras. ¿Se está entendiendo? Mansedumbre, qué importante es esto. Tenerlo bien en claro. Señales de un siervo de Dios, de una persona que sirve a Dios. Yo creo que todos aquí han sido llamados por Dios para servir. Todos aquí. Ninguno de ustedes escapa de este llamado de Dios. Llamados para servir. Dios quiere hacer de ustedes cosas que ustedes ni se imaginan. Pero claro, si usted está centrado en servir a su propio Señor y no a Dios, usted no va a alcanzar lo que Dios quiere. Usted tiene que servir a Dios porque Dios lo ha llamado al servicio. Y si usted quiere servir a Dios, este es el momento de tomar la decisión de servirle al Señor. Yo recuerdo cuando era chico, en una reunión como esta, haber tomado esa decisión de servir a Dios, de decirle: Señor, haz lo que quieras conmigo. Y Dios empezó a tomar en cuenta lo que le dije y me puso muchos desafíos en mi casa, como hijo, como hermano, como parte de una iglesia. Y al comienzo no me daba cuenta, y hasta creo que me di cuenta muchos años después de que Dios había tomado por cierto y por valedera aquella decisión de servirle. ¿Me está entendiendo? Hoy yo creo que usted puede entender que Dios lo está llamando a usted para servir. Si usted ya es grande, pues quiero que entienda que hay cosas grandes que Dios tiene para usted. Y si usted es un niño, como lo era yo, o si es una persona mayor, pues sepa que Dios tiene cosas grandes. Porque todo lo que Dios quiere para nosotros es grande, porque nuestro Dios es grande. Yo sé que uno quisiera servir en un ambiente donde no haya problemas, con aire acondicionado, con música funcional, pero el servicio a Dios es en todo momento. A veces ni nos damos cuenta que cuando lleguemos a casa nos va a estar esperando el primer desafío, o quizás mañana, pero todo eso empieza hoy, en tomar la decisión de quién va a ser el Señor de tu vida. ¿Quién va a ser el Señor de tu vida? ¿Me están comprendiendo?
Cierre un momento sus ojos. Amado Dios, tú nos has congregado